Capítulo 2, versículo 1, hay un título ahí que dice una salvación tan grande. Hebreos capítulo 2, está leyendo el versículo 1 al 4. Vamos a estar estudiando este capítulo hoy, amén. Yo sé que va a ser de mucha bendición para su vida y para aún los que oyen este mensaje, esta palabra a través de las redes sociales. Yo sé que esta palabra va a ser de mucha bendición a aquel que la oye, porque la palabra es viva, es eficaz. Hebreos capítulo 2, ¿lo tenemos? Sí. Verso 1. A Él sea toda la gloria y la honra. ¿Lo tenemos? Sí. Dice la palabra, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidaremos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Diga conmigo, Señor Jesús, en esta tarde, enséñame a través de tu palabra a conocer cada día tu voluntad, la voluntad del Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Te decía, hay un título ahí, una salvación tan grande, ¿verdad? Dios, ese regalo que nos ha dado es un regalo extraordinario. ¿Qué tuvimos que pagar por la salvación? Nada, ¿verdad? No hay dinero en el mundo que pague la salvación. Ella es gratuita. Cristo vino y estuvo en el madero por esa, o ese es el precio que se pagó por esa ¿qué? Salvación. Dice que luchó contra el pecado hasta la sangre, ¿verdad? Luchó hasta perder su vida, pero al tercer día, dice el Espíritu Santo, le levanta nuevamente y es resucitado. ¿Listo? Entonces la salvación es ¿qué? Grande. Es un regalo extraordinario y es un regalo que no perece. Podemos recibir muchos regalos, ¿verdad? Muchas cosas, pero estas cosas son perecederas, ¿verdad? Cuando cumplimos años nos dan detalles, cosas, compramos cosas y tienen caducidad o se dañan. ¿Por qué? Porque son de este sistema, de este mundo, y todo lo que es de este mundo es ¿qué? Pasajero, perecedero, tiende a desaparecer. Pero vemos aquí en la palabra que recibimos un regalo que es ¿qué? Eterno, que no tiene caducidad, y que lo recibimos a través de ¿quién? De Jesucristo, el autor y consumador de la fe. El versículo 1 dice, por tanto es necesario que con más ¿qué? Diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos ¿qué? Nos deslicemos. En otra versión dice, o nos apartemos, o nos desviemos del camino. Entonces tenemos que estar ¿qué? Diligentes a estas cosas que hemos ¿qué? Oído y que hemos recibido por fe del Espíritu Santo y del Señor Jesucristo. Cosas que nos fueron dadas por el Padre para usted y para mí, para que andemos en ellas, para que caminemos en ellas en estos postreros días. Dice una palabra
que en estos postreros días los días serán que acortados por causa de los escogidos, dice en San Mateo. Y usted nota, yo me acuerdo cuando era niño, los días eran largos, larguísimos eran los días. Ahora ustedes se levantan y rapidito ya está acostando otra vez. Los días fueron ¿qué? Acortados. Las horas son lo mismo, pero el tiempo pasa volando. ¿Por qué? Porque San Mateo dice que los días fueron, el tiempo fue acortado por causa de quién? De los escogidos, o sea, por causa de usted y de mí, los días fueron acortados. ¿Para qué? Para que no nos deslicemos y nos apartemos del propósito para el cual hemos sido llamados. ¿Y cuál es ese propósito? Hacer la voluntad o conocer la voluntad del Padre. Recuerde que Jesús en el Getsemaní fue y oró, ¿cierto? Se postró antes de ser crucificado. Dice que sudaba como grandes gotas de ¿qué? ¿Verdad? Su sudor era como grandes gotas de sangre. Estaba bastante atribulado. Pero él dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero ¿qué dice? No se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque Él vino a dar a conocer la voluntad del Padre. Por eso en otra palabra Él habla y dice, lo que oí hablar a mi Padre, eso os he dicho. Porque Jesús no habló otra cosa, sino simplemente lo que oyó hablar del Padre. Y no hizo otra cosa que lo que vio hacer al Padre, ¿verdad? Porque el Padre en su infinita misericordia y voluntad es que, bueno, es maravilloso. Entonces, ¿qué quiere el Señor? ¿Y cuál es el propósito con usted y conmigo? Que nosotros a través de Jesucristo, de Cristo en nosotros, demos a conocer al mundo, a la persona que no conoce, al sistema, la voluntad de ¿quién? Del Padre. ¿Cómo conocen al Padre? A través de usted y de mí. ¿Cómo conocen a Cristo? A través de usted y de mí, ¿verdad? Ya Cristo hizo lo que tenía que hacer en esta tierra y fue levantado, pero dejó a sus discípulos y ministros para continuar, o dejó la iglesia para continuar ese propósito por el cual Él vino, que es que esa iglesia, o sea, nosotros como iglesia, demos a conocer a las gentes la voluntad del Padre. Entonces, ese es el propósito, ese es el oír que habla aquí, o el oír la palabra por no ir acompañada de, perdón, se me fue aquí la... Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos o nos apartemos. Siguiente. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue ¿qué? Firme, no se movía, y toda transgresión y desobediencia recibió ¿qué? Justa retribución. ¿Verdad? Si la palabra, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue ¿qué? Firme. ¿Nos recuerda aquí la palabra que dieron los ángeles, o el recado que trajeron los ángeles de Dios? Miguel, ¿verdad? El ángel Gabriel, el ángel Miguel, el ángel Gabriel, el ángel Gabriel y el ángel Miguel, que trajeron y le dijeron a Lot, ¿verdad? Sálgase de aquí usted y su familia y no miren atrás, porque esta tierra la vamos a destruir. Hablando de Sodoma y Gomorra. Entonces dice, si esa palabra fue firme, dice que Lot salió de Sodoma y salió de Gomorra, y tenían que no mirar atrás, porque apenas ellos salieron empezaron a caer como bolas de fuego a la ciudad y fue destruida. Pero la mujer de Lot, ¿qué? Miró hacia atrás, ¿cierto? Inmediatamente quedó convertida en estatua de sal, ¿verdad? Entonces fue una palabra firme dada por ¿quiénes? Por los ángeles. Una palabra con autoridad.
Entonces nos habla ahí, dice, toda esa transgresión y desobediencia recibió justa ¿qué? Retribución. Entonces esa palabra trajo una consecuencia, que fue la destrucción de Sodoma y de Gomorra en su tiempo. Versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Oiga, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad, hablando de los apóstoles, ¿verdad? Que fueron repartidos el Espíritu Santo sobre ellos, pero que también con diversos dones, milagros y prodigios anunciaron esta palabra, y aún en este tiempo anunciamos esta palabra con la autoridad de Dios. Versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó, dice, en cierto lugar, diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él, y el Hijo del Hombre para que le visites. Le hiciste poco menor que los ángeles, te coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Hablando en los primeros versículos habla de usted y de mí, y en el último versículo que leímos habla de Cristo. Dice que todo lo sujetó bajo sus pies. El versículo siguiente dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, ¿verdad? Todo lo sujetó bajo los pies de Cristo, y Cristo lo sujetó a los pies de la iglesia. Pero no vemos que todas las cosas todavía sean sujetas, ¿verdad? La gente del mundo hace lo que quiere, uno va para allá, otro viene para acá, pero va a llegar un tiempo en que todo va a ser sujetado en Cristo. Amén. Va a haber un tiempo en que Dios va a sujetar todas las cosas. Así que, mis amados, nosotros debemos perseverar en esta salvación que tenemos en Cristo. Debemos perseverar en este llamado, en este propósito. ¿Por qué? Porque va a venir un tiempo en que los que no están en este propósito van a ser sujetados en Cristo también. Amén. Van a ser todos sujetados en Él. Versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios sujetase la muerte por todos. Entonces vemos ahí que Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Por qué? Cuando Él recibe este cuerpo, este estuche, ¿verdad?, de carne, Él dice, siendo Dios, no escatimó siendo igual a Dios, ni tuvo cosa en que aferrarse, sino que vino y se hizo hombre, ¿verdad?, y sufrió la muerte y muerte de cruz. Los ángeles no estuvieron en la cruz, ¿verdad?, pero Cristo estuvo allí. Entonces dice que fue un poco menor que los ángeles, pero Él se rebajó a todo eso. ¿Para qué? Para darnos esta salvación y vida eterna. Amén. Para entrarnos en este glorioso propósito. Versículo 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿De quién está hablando ahí? De Cristo, ¿verdad? Tuvo que sufrir aflicción. ¿Para qué? Para tener muchos hijos y para llevarlos a salvación, ¿verdad? Y a la gloria. Amén. A la gloria de Dios. Para trasladarlos del reino de tiniebla al reino del amado Hijo. Siguiente versículo. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo,
Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Él no sé qué, no se avergüenza de nosotros. Amén. Dice por allá Mateo: el que se avergüence de mí, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre y delante de los ángeles. Amén. Entonces nosotros no nos avergonzamos porque Él no se avergüenza de nosotros. Siguiente versículo: así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿al quién? Al enemigo, ¿verdad? Al diablo, al señor del trinche. ¿Cómo lo destruyó? Cuando Él va a la cruz y lo vence allí, ¿verdad? Dice que fue exhibido públicamente. Amén. Dice que Él lo exhibió públicamente. Versículo 15: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces dice que estábamos, ¿qué? Sujetos a su servidumbre, ¿verdad? Nosotros estábamos o éramos esclavos y no lo sabíamos, esclavos del sistema, esclavos de tantas cosas que ofrece este mundo. Estábamos siendo esclavos y no lo sabíamos. Éramos esclavos, pero Él dice que nos libró a través de su muerte. Siguiente versículo, verso 16: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los de la descendencia de Abraham, por lo cual por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Amén. Era necesario que Cristo viniera como sumo sacerdote para expiar los pecados del pueblo. Pero Cristo no solamente era sumo sacerdote, sino fue también la expiación, fue la ofrenda, fue aquel cordero que fue llevado, ¿verdad?, para el sacrificio. Entonces, Él fue el todo en todos, ¿verdad? Él era el sacerdote. Recuerde usted que en el Antiguo Testamento nadie podía entrar al lugar santísimo, ¿verdad? Solamente el sumo sacerdote una vez al año. Y el man era preparado un mes antes en las Escrituras. Tenía al lado a alguien que le leía las Escrituras. Y la noche que iba a entrar a ofrecer, o la mañana, toda una noche anterior y todo ese día, hasta la hora que entraba, al hombre no lo dejaban dormir. Porque si dormía, soñaba algo malo y quedaba en la... ¿verdad? Entonces había alguien que le leía las Escrituras y no lo dejaba dormir. Era tremendo ser sumo sacerdote. Fuera de eso, entraba amarrado un pie, le colocaban un lazo, ¿verdad? ¿Para qué? Ya les digo para qué. Le colocaban unas campanitas, porque nadie podía entrar al lugar santísimo. Entonces cuando el hombre entraba, estaba el velo, entraba al lugar santísimo a ofrecer, pues se daban de cuenta que el man estaba vivo porque sonaban las campanitas. Si las campanitas sonaban, estaba vivo. Pero si pasaba un tiempo y las campanitas no sonaban, era porque el hombre estaba muerto. ¿Cómo lo sacaban? Con el lazo. Empezaban a tirar y lo sacaban, porque si no estaba apto para entrar a la presencia de Dios, era cortado inmediatamente, ¿verdad? Entonces era el sumo sacerdote el que entraba una vez al año a ofrecer ese sacrificio. Pero Cristo, una vez y para siempre, ¿verdad?, fue el sumo sacerdote, pero también el sacrificio. Cuando Él muere en la cruz del Calvario, dice que el velo se rasgó de arriba hacia abajo y tenemos acceso libre a través de Jesucristo al lugar ¿qué? Santísimo. Podemos entrar al trono de la gracia y pedir el socorro de Dios. ¿A través de quién? De su amado Hijo Jesucristo. Amén. Entonces todo lo que Él hizo expió los pecados del pueblo. Versículo 18: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él fue tentado, ¿verdad?, en muchas cosas, de muchas maneras.
pero Él fue poderoso para hacer ¿qué? Lo tentaron, pero Él es poderoso para socorrer a los que son tentados, o sea, usted y a mí. Él nos ayuda. Amén. Él es nuestro soporte. Él es quien nos ayuda en esa debilidad. Señor, ayúdame a ser perfecto en ti. Ayúdame, Dios, a crucificar la carne, decía el apóstol Pablo. ¿Para qué? Para que ya no viva yo, sino que viva Él en mí. Para que Él sea el que se exprese, no ese viejo hombre que hay en nosotros, ¿verdad? Es un viejo hombre iracundo. Y les cuento que es un proceso muy bonito. Yo me acuerdo que a veces me llega gente a mi edad que le revuelcan a uno el negocio y se lo vuelven al revés y después dicen, ay, no me gustó nada y se van. ¿Sí? Y yo antes les decía cosas, ¿verdad? Señora, pero ¿por qué hace eso? Ahora no. A veces me dicen, ay, disculpe, qué pena, señor, no se preocupe, ese es mi trabajo. ¿Por qué? Porque ya hay una expresión de Cristo en mí, ¿verdad? El Señor quiere que nosotros lo expresemos en todo tiempo, en todo lugar. Que haya una expresión de adoración. Que en nosotros haya una diferencia. A veces los compañeros me dicen, y no le dijo nada porque le hizo todas esas cosas. Entonces yo le digo, no, porque ese es mi trabajo. Que me desacomode y volver a acomodar. Para eso me pagan para estar acá. ¿Verdad? Hay gente que se pone brava. De pronto en otro tiempo no me ponía tan bravo, pero sí les decía algo, señora. ¿Para qué me desacomodó si me iba a llevar nada? ¿Verdad? Pero ya no me mato la cabeza. ¿Por qué? Porque estamos tratando de crucificar la ¿qué? La carne, para poder tener una expresión de Cristo en nosotros. Cristo era ¿qué? Paciencia, ¿verdad? ¿Qué dice que es la obra del Espíritu? Es gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Contra tales cosas no hay ¿qué? Ley. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé dominio propio, ¿verdad? Y cuando se nos salga la ira, nosotros tengamos la lengua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros somos la expresión de Cristo en esta tierra. Cuando a Cristo le pegaron, dice que le pegaban puntapiés, puños y todo, ¿y él qué decía? Nada. No decía nada, ¿cierto? Dice que como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Tenemos que aprender a ser como Él, porque somos la expresión de Cristo en esta vida y no ser la expresión de nuestro propio yo. Cuando el yo sale, ay Dios mío, hace cosas, pero cuando Cristo está, mis amados, todo es diferente. Démosle un aplauso al Señor en esta tarde. Démosle gracias a Él por la palabra. Amén. Porque Él es bueno. Vamos a ponernos